¿Alguna vez has sentido que el mundo entero está en tu contra? Que no importa cuánto te esfuerces, siempre hay alguien ahí para recordarte tu lugar. Esta es la historia de Socorro Jiménez, una mujer que creía conocer su lugar en el mundo, hasta que un día decidió cambiarlo para siempre. Era lunes, 6 de la mañana con 30 minutos, cuando Socorro Jiménez empujaba su carrito de limpieza por los pasillos desiertos de la escuela secundaria Benito Juárez. A los 45 años, Socorro había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Sus pasos eran silenciosos sobre el linóleo gastado, sus movimientos eficientes y discretos. Durante 8 años había sido parte del mobiliario de esa escuela. Los estudiantes pasaban junto a ella como si fuera un fantasma. Los maestros apenas le dirigían una sonrisa cortés, y los directivos simplemente fingían que no existía. Pero antes de continuar con esta increíble historia de transformación y coraje, necesito pedirte algo muy importante. Si esta narración te atrapa desde el primer minuto, si sientes que cada palabra resuena en tu alma, por favor, presiona ese botón de suscripción al canal Historias Espectaculares. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia de esperanza y déjame saber en los comentarios, ¿has tenido que enfrentar a alguien poderoso en tu vida? Tu experiencia podría inspirar a miles de personas. Ahora sí, comencemos. Pero Socorro conocía cada secreto de esos muros. Sabía qué profesor llegaba con aliento a alcohol los lunes, qué estudiantes se escondían en el baño para fumar y qué irregularidades financieras se discutían en voz baja en la oficina administrativa. Era invisible, sí, pero no era ciega. Su rutina era sagrada. Primer piso a las 7, segundo piso a las 8, oficinas administrativas a las 9. Cada día, sin falta, durante 8 largos años. Sus manos ásperas por los químicos de limpieza sostenían más que un trapeador. Sostenían los sueños de sus 2 hijos adolescentes, Roberto de 17 años y María Elena de 15. Esa mañana, mientras limpiaba la ventana del segundo piso, Socorro observó el estacionamiento. Un BMW negro acababa de llegar. No era necesario ver la placa para saber quién era. Valentina Restrepo, la directora, había llegado. Aquí comenzaba otro día en el infierno. Socorro no sabía que ese lunes cambiaría su vida para siempre, que en menos de 24 horas su mundo ordinario se desmoronaría y ella tendría que tomar la decisión más difícil de su existencia. Ring, ring. El intercomunicador de la escuela crepitó con la voz áspera de la secretaria de la directora. Socorro Jiménez, preséntese inmediatamente en la oficina de la directora Restrepo. El corazón de Socorro se detuvo por un instante. En 8 años nunca había sido llamada a la oficina principal. Su mente comenzó a repasar todos los posibles errores que podría haber cometido. ¿Había usado demasiado producto de limpieza? ¿Había roto algo sin darse cuenta? Con pasos vacilantes, Socorro atravesó el pasillo principal. Los estudiantes que normalmente la ignoraban, ahora la observaban con curiosidad. Algunos susurraban entre ellos. Era como si llevara un letrero que dijera, «En problemas». La secretaria, una mujer mayor con gafas de alambre, ni siquiera levantó la vista cuando Socorro se acercó. «Espere aquí», murmuró, señalando una silla de plástico incómoda frente a las imponentes puertas de madera de la oficina directoral. Socorro esperó. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. ¿Era esto parte de la intimidación? Finalmente, las puertas se abrieron. Valentina Restrepo apareció como una aparición elegante pero amenazante. A los 52 años, la directora había perfeccionado el arte de la intimidación sutil. Su cabello perfectamente peinado, su traje sastre impecable y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Socorro, querida», dijo con una dulzura venenosa. «Pase, por favor». La oficina de Valentina era un santuario de poder. Diplomas enmarcados cubrían las paredes.
Una bandera mexicana ondeaba en una esquina, y detrás del escritorio de caoba maciza, la silla de cuero negro parecía un trono. «Siéntese», ordenó Valentina, aunque su tono seguía siendo aparentemente amable. Socorro se sentó en el borde de la silla, sus manos entrelazadas sobre su regazo. «Socorro, he estado revisando nuestros procedimientos de limpieza», comenzó Valentina, hojeando un archivo que Socorro no podía ver, «y me he dado cuenta de ciertas irregularidades». ¿Irregularidades? ¿Qué significaba eso? Socorro tragó saliva. «Irregularidades, señora directora». Valentina cerró el archivo con un golpe seco que hizo saltar a Socorro. Productos de limpieza faltantes, reportes de limpieza no firmados, quejas sobre la calidad del trabajo. Cada acusación era una mentira, y Socorro lo sabía. Pero ¿quién le creería? Ella era solo la mujer de la limpieza. «Señora directora, yo siempre he cumplido con mi trabajo. Nunca he...» «Socorro», la interrumpió Valentina, levantándose y caminando hacia la ventana. «No me gusta tener que hacer esto, pero me temo que tendremos que reevaluar tu posición aquí». El mundo de Socorro se tambaleó. ¿La estaban despidiendo? «Por favor, señora directora, tengo 2 hijos. Este trabajo es todo lo que tengo». Valentina se volteó lentamente, esa sonrisa fría aún en sus labios. «Oh, Socorro, no necesariamente tienes que irte todavía». Ahí estaba. El todavía que convertía la amenaza en chantaje. «Hay ciertas tareas adicionales que necesito que alguien de confianza maneje. Tareas que requieren discreción absoluta». Socorro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué tipo de tareas requieren silencio absoluto? La llamada a la aventura había llegado, pero no como Socorro había esperado. No era una invitación a la grandeza, sino una amenaza disfrazada de oportunidad. Esa tarde, Socorro caminó hacia su hogar en el barrio de Santa María como un zombi. Las palabras de Valentina resonaban en su cabeza como un disco rayado. Tareas adicionales, discreción absoluta, reevaluar tu posición. Su pequeña casa de 2 habitaciones la recibió con el caos familiar de siempre. Roberto, su hijo de 17 años, estaba en la mesa de la cocina, supuestamente haciendo tarea, pero en realidad enviando mensajes en su teléfono. María Elena, de 15 años, practicaba su presentación de historia frente al espejo del pasillo. «¿Cómo estuvo tu día, mamá?», preguntó María Elena, sin levantar la vista de sus notas. Socorro no respondió inmediatamente. ¿Cómo podía explicarles que su mundo estable se había tambaleado en una conversación de 15 minutos? «Bien, mi amor, todo bien». Mentira número 1 del día. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Socorro se sentó en su pequeña cocina con una taza de té de manzanilla tibio. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza desportillada. ¿Qué haría si perdía su trabajo? Los números no mentían. Con su salario de empleada de limpieza, apenas lograba cubrir la renta, los servicios, la comida y los gastos escolares de sus hijos. No había ahorros, no había plan de respaldo. Era la definición perfecta de vivir al día. Pero las tareas adicionales de Valentina la inquietaban profundamente. Durante sus 8 años en la escuela, Socorro había notado cosas. Facturas que no cuadraban, reuniones secretas después del horario escolar, cajas misteriosas que llegaban y desaparecían sin explicación. ¿Y si Valentina estaba involucrada en algo ilegal? Socorro se levantó y caminó hacia la ventana de su cocina. Podía ver las luces de la escuela a lo lejos, como un faro siniestro en la oscuridad. Su primera reacción fue la que cualquier persona sensata tendría: mantén la cabeza baja, haz lo que te piden y sobrevive. Durante 8 años, esa había sido su filosofía de vida. No hacer olas, no causar problemas, ser invisible.
Pero algo en la sonrisa de Valentina, en la forma en que había pronunciado discreción absoluta, le decía que esta vez ser invisible no sería suficiente. ¿Y si lo que Valentina quería que hiciera lastimaba a alguien? Socorro pensó en sus hijos. Roberto estaba en su último año de preparatoria, soñando con estudiar ingeniería. María Elena era la primera de su salón, con aspiraciones de convertirse en doctora. ¿Cómo podría mirarlos a los ojos si se convertía en cómplice de algo corrupto? Pero entonces la realidad la golpeó como una bofetada fría. Sin este trabajo no habría universidad para Roberto. No habría sueños de medicina para María Elena. Habría solo pobreza, desesperación y el lento desmoronamiento de todas las esperanzas que había construido durante 18 años de sacrificio. Socorro cerró los ojos y apoyó su frente contra el vidrio frío de la ventana. No podía hacer esto. Decidió que al día siguiente iría a la oficina de Valentina y declinaría educadamente las tareas adicionales. Pediría perdón por cualquier malentendido sobre su trabajo de limpieza. Prometería mejorar en cualquier área necesaria. Tal vez Valentina tendría piedad. Tal vez todo volvería a la normalidad. Tal vez podría seguir siendo invisible. Pero en el fondo de su corazón, Socorro sabía que ya era demasiado tarde para la invisibilidad. Valentina la había visto, la había elegido, y ahora era peón en un juego que no entendía completamente. El rechazo de la llamada era su primera reacción natural, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Al día siguiente, Socorro llegó a la escuela con una determinación frágil. Había ensayado su discurso toda la noche. Sería firme pero respetuosa, clara pero no confrontativa. Sin embargo, antes de poder dirigirse a la oficina de la directora, una voz familiar la detuvo en el pasillo. «Socorro, ¿podemos hablar un momento?» Era Santiago Herrera, el profesor de historia más respetado de la escuela. A los 58 años, el profesor Herrera era una institución en la escuela Benito Juárez. Había enseñado a 3 generaciones de estudiantes, incluyendo a algunos que ahora eran padres de sus alumnos actuales. Alto y delgado, con cabello canoso, perfectamente peinado y ojos marrones que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Santiago tenía esa presencia tranquila que hacía que las personas quisieran confiar en él. «Por supuesto, profesor Herrera», respondió Socorro sorprendida. En 8 años habían intercambiado apenas unas pocas palabras corteses. Santiago miró alrededor del pasillo, asegurándose de que estuvieran solos, y luego se acercó un paso más. «Socorro, ayer te vi salir de la oficina de la directora. Parecías perturbada». Socorro sintió que su cuidadosamente ensayado discurso se desvanecía. ¿Cómo podía explicar algo que ella misma no entendía completamente? «Fue solo una reunión rutinaria sobre mi trabajo, profesor». Santiago la estudió con esos ojos sabios. Después de décadas enseñando a adolescentes, había desarrollado un sexto sentido para detectar mentiras. «Socorro, ¿sabes por qué he durado tanto tiempo en esta escuela?» Ella negó con la cabeza. «Porque he aprendido a reconocer cuando algo no está bien. Y algo no está bien con nuestra nueva directora». El corazón de Socorro se aceleró. ¿Estaba Santiago sugiriendo lo que ella creía que estaba sugiriendo? Santiago continuó en voz baja. «He notado cosas, discrepancias en los presupuestos escolares, reuniones extrañas, proveedores que nunca había visto antes». Socorro miró alrededor, nerviosamente. «Profesor, no creo que debamos estar hablando de esto». «Socorro». Santiago puso su mano gentilmente en el hombro de ella. «Sé que tienes miedo. Entiendo que tienes mucho que perder. Pero a veces, en la vida, llega un momento en que tenemos que elegir entre la seguridad y hacer lo correcto». Las palabras de Santiago resonaron en el alma de Socorro como campanas de iglesia. «¿Qué me está pidiendo que haga?» «No te estoy pidiendo nada todavía», respondió Santiago. «Pero quiero que sepas
que si alguna vez necesitas hablar con alguien, si alguna vez te sientes presionada a hacer algo que no está bien, no estás sola. Santiago sacó un pequeño papel de su bolsillo y se lo entregó discretamente. Este es mi número personal. Día o noche, Socorro. Día o noche. Mientras Socorro tomaba el papel, Santiago agregó: he estado enseñando historia durante 35 años. Y si algo me ha enseñado la historia, es que los tiranos solo prosperan cuando las personas buenas no hacen nada. ¿Tirano? Estaba llamando tirano a Valentina. Profesor, yo solo soy la mujer de la limpieza. Santiago sonrió con una calidez que Socorro no había visto en mucho tiempo. Socorro, los héroes más grandes de la historia comenzaron como personas ordinarias que decidieron hacer algo extraordinario. Rosa Parks era solo una costurera. Mahatma Gandhi era solo un abogado. La grandeza no viene del título que tienes, sino de las decisiones que tomas. En ese momento, la campana de la escuela sonó, indicando el cambio de clases. Los pasillos comenzaron a llenarse de estudiantes ruidosos. Santiago se alejó, pero antes de perderse en la multitud, se volteó y dijo: «Recuerda, Socorro, no estás sola». Socorro se quedó parada en el pasillo, con el papel arrugado en su mano, mientras cientos de estudiantes la rodeaban. Por primera vez en 8 años, no se sentía invisible. El mentor había aparecido en su vida, no con grandes proclamas o promesas de gloria, sino con algo mucho más valioso: la certeza de que no estaba sola en su lucha. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Era viernes por la tarde, y Socorro había logrado evitar a Valentina durante toda la semana. Pero su suerte se acabó cuando la directora la interceptó mientras guardaba sus suministros de limpieza. «Socorro, querida», la voz de Valentina goteaba falsa dulzura. «Me he estado preguntando por qué no has venido a verme sobre nuestro acuerdo». Socorro sintió que sus piernas se convertían en gelatina. «Señora directora, he estado pensando, y creo que sería mejor si simplemente continúo con mis duties regulares de limpieza». Valentina se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Socorro. Su perfume caro era asfixiante. «Oh, Socorro, me temo que esa no es una opción». La directora sacó un sobre manila de detrás de su espalda y se lo entregó. «Abre esto». Con manos temblorosas, Socorro abrió el sobre. Adentro había fotografías. Fotografías de ella limpiando después del horario escolar, de ella usando la fotocopiadora para hacer copias de las tareas de sus hijos, de ella tomando papel de la oficina de suministros. Todas las fotografías habían sido tomadas sin su conocimiento, y todas, aunque técnicamente infracciones menores, podrían ser interpretadas como robo. «Como puedes ver», continuó Valentina con esa sonrisa de tiburón, «tengo documentación suficiente para no solo despedirte, sino también para presentar cargos criminales». Socorro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las fotografías eran real, pero el contexto había sido completamente distorsionado. Sí, había usado la fotocopiadora después del horario para las tareas de sus hijos, pero siempre había pagado por el papel. Sí, había tomado suministros, pero solo para reponer los que se habían agotado durante su trabajo. «Esto no es justo», susurró Socorro. «La vida no es justa, querida», respondió Valentina, «pero puede ser mutuamente beneficiosa». Valentina se dirigió hacia su escritorio y regresó con una caja pequeña. «Necesito que entregues esto al señor Mendoza en el almacén de construcción García. Él te estará esperando mañana a las 8 de la noche». Socorro miró la caja. Era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, pero pesada, muy pesada para su tamaño. «¿Qué hay adentro?» «Eso no es tu preocupación. Tu única preocupación es entregarla y regresar con el recibo firmado». Socorro sostuvo la caja, sintiendo su peso ominoso. «¿Y si me niego?» Valentina tocó las fotografías esparcidas sobre el escritorio.
Entonces estas fotografías llegan a la estación de policía local mañana por la mañana junto con una declaración jurada sobre tu patrón de robo sistemático. La trampa se había cerrado. Socorro estaba atrapada entre la espada y la pared. Esto era el cruce del primer umbral. El momento en que ya no podía pretender que todo era normal, que podía seguir siendo invisible. Una cosa más, agregó Valentina, su voz ahora completamente fría. Si le cuentas a alguien sobre esto, si buscas ayuda, si incluso sugieres que algo irregular está sucediendo, no solo te destruiré a ti, me aseguraré de que tus hijos sufran las consecuencias. El corazón de Socorro se detuvo. ¿Qué quiere decir? Roberto está aplicando para becas universitarias, ¿verdad? Sería una pena si cartas misteriosas llegaran a esas universidades describiendo el entorno inestable de su hogar. Y María Elena, tan brillante en sus estudios. Sería terrible si de repente comenzara a tener problemas disciplinarios que arruinaran su expediente académico. Socorro sintió náuseas. Valentina no solo la amenazaba a ella, amenazaba el futuro de sus hijos. ¿Entiendes, Socorro? Con una voz que apenas era un susurro, Socorro respondió: entiendo. Excelente. Almacén García, mañana a las 8 de la noche. No llegues tarde. Socorro salió de la oficina con la caja bajo el brazo, sintiendo como si estuviera cargando su propia lápida. Había cruzado el primer umbral y no había vuelta atrás. Esa noche, mientras sus hijos cenaban y hablaban sobre sus días en la escuela, Socorro observó sus rostros jóvenes y esperanzados. Roberto describía emocionado una carta de una universidad que había mostrado interés en su aplicación. María Elena se quejaba sobre un examen de química que había sido más difícil de lo esperado. Eran tan inocentes, tan llenos de sueños y esperanzas. ¿Cómo podía destruir todo eso por sus propios principios morales? Pero mientras observaba a sus hijos, Socorro también pensó en las palabras de Santiago. Los héroes más grandes comenzaron como personas ordinarias que decidieron hacer algo extraordinario. La caja descansaba en su habitación como una bomba de tiempo. Mañana tendría que tomar una decisión que cambiaría todo. El primer umbral había sido cruzado, pero la verdadera aventura apenas estaba comenzando. El sábado por la noche, Socorro caminó hacia el almacén García con pasos lentos y pesados. La caja, bajo su brazo, parecía volverse más pesada con cada paso. Las calles de su barrio, normalmente familiares y acogedoras, ahora se sentían amenazantes y extrañas. El almacén García estaba ubicado en la parte industrial de la ciudad, rodeado de otros negocios cerrados y calles mal iluminadas. A las 8 en punto, Socorro se acercó a la puerta trasera, como Valentina le había instruido. Un hombre mayor, probablemente a finales de sus 60 años, abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar. Tenía el cabello gris y una barriga prominente que sugería demasiadas cervezas y muy poco ejercicio. ¿Socorro Jiménez?, preguntó con una voz ronca de fumador. Sí, señor. Mendoza, pase. El interior del almacén era exactamente lo que Socorro había esperado. Filas interminables de materiales de construcción, desde cemento hasta tuberías de PVC. Pero lo que no había esperado era la oficina improvisada en la parte trasera, completa con una computadora moderna y archiveros metálicos. La caja, extendió Mendoza su mano. Socorro se la entregó, observando cómo él la pesaba expertamente en sus manos antes de colocarla en una caja fuerte detrás de su escritorio. «Firme aquí», le entregó un recibo que simplemente decía «Materiales entregados, proyecto educativo especial». Socorro firmó con manos temblorosas. «¿Esto es todo?», preguntó ella. Mendoza la estudió con ojos pequeños y astutos. «Por ahora, pero tengo la sensación de que nos veremos de nuevo pronto». Mientras Socorro caminaba de regreso a casa, no pudo quitarse la sensación de que había cruzado una línea de la cual no había retorno.
No sabía qué había entregado, pero sabía que no era nada bueno. El lunes por la mañana, Socorro estaba limpiando el aula de segundo grado cuando la profesora Carmen Vázquez entró para recoger algunos materiales. Carmen tenía 35 años, era maestra de español y siempre había sido amable con Socorro. Era una de las pocas personas en la escuela que la trataba como a un ser humano en lugar de como parte del mobiliario. «Socorro, ¿estás bien?», preguntó Carmen, notando la palidez de Socorro y las ojeras bajo sus ojos. «Te ves como si no hubieras dormido». Por un momento, Socorro consideró contarle todo, pero las amenazas de Valentina sobre sus hijos resonaron en su mente. «Solo estoy un poco cansada, profesora Vázquez». Carmen se acercó y cerró la puerta del aula. «Socorro, he notado que la directora te ha estado prestando atención especial últimamente». El corazón de Socorro se aceleró. «¿Qué quiere decir? La he visto hablando contigo varias veces y conozco a Valentina lo suficiente para saber que cuando ella presta atención especial a alguien, raramente es algo bueno». Carmen se sentó en una de las pequeñas sillas de estudiante, forzando a Socorro a sentarse también. «Socorro, quiero que sepas algo. No todos en esta escuela están ciegos a lo que está pasando. Algunos de nosotros hemos notado irregularidades». ¿Irregularidades? La misma palabra que había usado Santiago. «No sé de qué habla, profesora». Carmen suspiró. «Socorro, presupuestos que no cuadran, proveedores que nunca habíamos visto antes, reuniones secretas después del horario escolar, y ahora empleados siendo presionados para hacer tareas especiales». Socorro sintió como si Carmen pudiera leer su mente. «Si alguna vez necesitas hablar con alguien, Socorro, estoy aquí. Y no estoy sola. Hay otros maestros que están preocupados». Antes de que Socorro pudiera responder, Carmen continuó. «El profesor Herrera me pidió que te dijera que la oferta de ayuda sigue en pie». Santiago había estado hablando con otros maestros. El martes, Socorro fue convocada nuevamente a la oficina de Valentina. Esta vez no estaba sola. Miguel Torres, el coordinador pedagógico, estaba presente. Miguel tenía 42 años y había llegado a la escuela al mismo tiempo que Valentina. Era su brazo derecho, el tipo de hombre que había aprendido que su éxito profesional dependía completamente de mantener feliz a su jefa. «Socorro», comenzó Valentina, «Miguel me ha informado sobre algunas conversaciones que has tenido con ciertos miembros del personal». Socorro sintió que su estómago se hundía. Alguien había estado espiando sus conversaciones. Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos y calculadores. «Profesora Vázquez mencionó que parecías estresada últimamente. Profesora Herrera ha estado preguntando por tu bienestar. Es casi como si estuvieras enviando señales de auxilio». «No sé de qué hablan», murmuró Socorro. Valentina se levantó y caminó alrededor del escritorio, su presencia llenando la pequeña oficina. «Socorro, querida, espero que no estés considerando hacer algo imprudente, como discutir nuestros acuerdos privados con otros miembros del personal». «No he dicho nada a nadie». «Bien», sonrió Valentina, «porque tengo otra pequeña tarea para ti». Valentina deslizó otra caja a través del escritorio, esta vez más grande y más pesada. «Almacén García, jueves por la noche, misma hora». Socorro miró la caja, luego a Miguel, luego de vuelta a Valentina. «¿Cuántas veces tendré que hacer esto?». La sonrisa de Valentina se enfrió. «Tantas veces como yo considere necesario, a menos que prefieras las alternativas que ya discutimos». Miguel agregó con una voz que goteaba amenaza. «Socorro, espero que entiendas que algunos de nosotros tenemos conexiones en la comunidad. Sería muy fácil hacer la vida difícil no solo para ti, sino para tu familia completa». La amenaza era clara y directa. No solo Valentina estaba involucrada en esto. Había una red de personas dispuestas a destruir a Socorro y a sus hijos si ella no cooperaba. Esa noche, Socorro no pudo dormir.
Caminó por su pequeña casa como un alma en pena, la nueva caja esperando en su habitación como un recordatorio de su complicidad creciente. A las 2 de la mañana, su teléfono sonó. Era Santiago. «Socorro, sé que es tarde, pero necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la escuela?» «¿A la escuela a esta hora?» «Tengo llaves y tengo algo que necesitas ver». 45 minutos después, Socorro se encontró con Santiago en la entrada trasera de la escuela. Él la condujo silenciosamente a su aula, donde había extendido documentos por todo su escritorio. «Socorro, durante las últimas 2 semanas he estado investigando las finanzas de la escuela. Lo que he encontrado es perturbador». Santiago le mostró copias de facturas, recibos y órdenes de compra. «Mira esto. Facturas por materiales educativos que nunca llegaron. Pagos a proveedores que no existen en los registros oficiales. Y aquí está lo más interesante». Santiago señaló una serie de transacciones. Pagos regulares a Almacén García por materiales de construcción especializados. Pero Socorro, esta escuela no ha tenido ningún proyecto de construcción en 2 años. El corazón de Socorro se detuvo. ¿Almacén García? ¿Lo conoces? Socorro no pudo mantener el secreto por más tiempo. Las palabras salieron como una cascada. Las amenazas de Valentina, las fotografías, las cajas misteriosas, las entregas nocturnas. Cuando terminó, Santiago se quedó en silencio por un largo momento. «Socorro», finalmente dijo. «Creo que estás siendo utilizada para transportar dinero malversado de los fondos escolares». La realidad golpeó a Socorro como un martillo. No solo era cómplice involuntaria de corrupción, estaba ayudando a robar dinero destinado a la educación de cientos de niños, incluyendo a sus propios hijos. «Tenemos que detener esto», susurró Socorro. Santiago asintió gravemente. «Pero necesitamos evidencia sólida y necesitamos protegerte a ti y a tus hijos». A pesar de la revelación de Santiago, Socorro se sintió obligada a hacer la segunda entrega. Las amenazas contra sus hijos eran demasiado reales para ignorarlas. Esta vez, cuando llegó al Almacén García, había más gente. Además de Mendoza, había un hombre joven con tatuajes en los brazos y una mujer elegante que Socorro reconoció como la contadora del distrito escolar. «Ah, nuestra mensajera favorita», dijo Mendoza con una sonrisa desagradable. Socorro entregó la caja y firmó el recibo, pero esta vez prestó atención a todo. Memorized faces, license plates y cualquier detalle que pudiera ser útil más tarde. Cuando regresaba a casa, Socorro notó un auto que la había estado siguiendo. Su paranoia estaba justificada, estaba siendo vigilada. Durante las siguientes 2 semanas, Socorro vivió en un estado de terror constante. Valentina le asignó 4 entregas más, cada una más arriesgada que la anterior. Las cajas se volvieron más pesadas, los horarios más tarde y las ubicaciones más remotas. Pero algo más estaba sucediendo en la escuela Benito Juárez. Los maestros habían comenzado a susurrar entre ellos. Carmen había estado discretamente documentando irregularidades. Santiago había comenzado a construir una red de profesores descontentos. Dolores Ramírez era la maestra más veterana de la escuela después de Santiago. A los 48 años, había visto directores venir e irse, había sobrevivido a múltiples reformas educativas y había desarrollado una armadura de cinismo que la protegía de las decepciones. Cuando Santiago se acercó a ella con sus sospechas sobre Valentina, Dolores fue directa en su respuesta. «Santiago, en mis 25 años aquí, he aprendido una cosa. Los que luchan contra el sistema usualmente terminan aplastados por él». Estaban en el salón de maestros durante el almuerzo, hablando en voz baja mientras otros colegas comían distraídamente. «Dolores, no podemos simplemente ignorar la corrupción». «¿Y qué exactamente propones que hagamos?», respondió Dolores, su voz llena de sarcasmo.
Confrontar a la directora, llamar a la policía, contactar al distrito. Santiago, eres más ingenuo de lo que pensé. Carmen, que había estado escuchando, se unió a la conversación. Dolores, no se trata solo de corrupción financiera. Están presionando a Socorro para que haga cosas que podrían ser peligrosas. Dolores miró a Carmen con ojos cansados. Socorro es una adulta. Si está haciendo algo ilegal, esa es su decisión. Santiago se inclinó hacia adelante. Dolores, ¿recuerdas por qué te convertiste en maestra? Por supuesto, para hacer una diferencia en la vida de los niños. ¿Y crees que robar dinero de sus recursos educativos está haciendo una diferencia positiva? Por primera vez, Dolores pareció vacilar. Su armadura de cinismo mostró una pequeña grieta. Aun si todo lo que dices es verdad, Santiago, ¿qué podemos hacer realmente? Somos solo maestros. Carmen se inclinó hacia adelante con intensidad. Dolores, mi abuelo solía decir, la única cosa necesaria para el triunfo del mal es que las personas buenas no hagan nada. Dolores suspiró profundamente. Y mi abuelo solía decir, no te metas donde no te llaman, porque terminarás donde no quieres estar. La conversación terminó en un punto muerto, pero Santiago notó que Dolores no había rechazado completamente la idea. La semilla de la duda había sido plantada. Esa misma tarde, Roberto Jiménez estaba en casa organizando sus materiales de estudio cuando notó que su madre actuaba de manera extraña. Socorro había estado distante, nerviosa, y había estado recibiendo llamadas telefónicas que la ponían visiblemente ansiosa. Roberto tenía 17 años, pero no era tonto. Había notado las nuevas líneas de preocupación en el rostro de su madre, la forma en que se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono y las salidas misteriosas en las noches. Esa noche, cuando Socorro pensó que él estaba durmiendo, Roberto la escuchó hablar por teléfono en la cocina. «No puedo seguir haciendo esto», susurraba ella. «Lo que me está pidiendo que haga no está bien». Roberto se acercó sigilosamente a la puerta de la cocina. «Sí, entiendo las amenazas, pero ¿y si alguien resulta lastimado? ¿Y si la policía me atrapa?» «¿Policía? ¿Amenazas?» Después de que Socorro colgó, Roberto regresó rápidamente a su habitación, su mente funcionando a 1000 por hora. Su madre, la mujer más honesta que conocía, estaba involucrada en algo que la aterrorizaba. Al día siguiente, durante el almuerzo escolar, Roberto se acercó al profesor Herrera. «Profesor, necesito hablar con usted sobre mi madre». Santiago, quien había estado esperando este momento, condujo a Roberto a un salón vacío. «Sé que algo está pasando», comenzó Roberto. «Mi mamá está asustada, está haciendo cosas que no quiere hacer, y escuché algo sobre amenazas». Santiago estudió al joven frente a él. Roberto tenía los mismos ojos determinados de su madre, pero también tenía la energía y la indignación de la juventud. «Roberto, lo que te voy a decir debe quedar entre nosotros por ahora. Tu madre está en una situación muy difícil, pero estamos trabajando para ayudarla». Santiago le explicó lo básico de la situación, sin entrar en detalles que pudieran poner a Roberto en peligro. Cuando Santiago terminó, Roberto estaba furioso. «¿Cómo se atreve esa mujer a amenazar a mi madre? ¿A amenazarnos a nosotros? Roberto, necesito que me prometas que no harás nada imprudente. Si confrontas a la directora, podrías empeorar las cosas para tu madre». Roberto apretó los puños. «Entonces, ¿qué podemos hacer?». Santiago sonrió. Por primera vez en semanas, sintió esperanza. «Podemos ser inteligentes, podemos ser pacientes, y cuando llegue el momento correcto, podemos actuar». Esa misma tarde, Valentina convocó a Socorro para una reunión urgente. Esta vez, la directora no estaba sola. Miguel Torres estaba allí, junto con 2 hombres que Socorro no reconoció. Uno era joven y nervioso, constantemente revisando su teléfono. El otro era mayor, con un aire de autoridad que inmediatamente puso a Socorro en alerta. «Socorro», comenzó Valentina, «quiero presentarte a algunos
socios comerciales. El hombre mayor se acercó. Señora Jiménez, hemos estado muy satisfechos con su trabajo, muy profesional, muy discreta. Socorro no respondió, pero su instinto le decía que este hombre era peligroso de una manera que Valentina no era. Valentina continuó. Socorro, tenemos una entrega especial la próxima semana, más importante que las anteriores y más lucrativa para todos los involucrados. El hombre mayor agregó, también más riesgosa, pero estamos seguros de que usted puede manejarla. Socorro sintió que el aire se espesaba a su alrededor. ¿Qué tipo de entrega? El tipo que requiere que salgas de la ciudad, respondió Valentina. Un viaje de una noche a la Ciudad de México. El corazón de Socorro se detuvo. Salir de la ciudad significaba cruzar fronteras estatales. Significaba que cualquier crimen se volvería federal. Significaba que las consecuencias podrían ser devastadoras. No puedo dejar la ciudad, dijo Socorro con más firmeza de la que había mostrado en semanas. Tengo hijos que cuidar. El hombre mayor sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Señora Jiménez, sus hijos estarán perfectamente seguros, mientras usted coopere completamente. La amenaza era clara y directa. No solo estaban amenazando a sus hijos, estaban sugiriendo que sabían exactamente dónde encontrarlos. Valentina se acercó al escritorio y sacó un boleto de autobús. Sale el viernes por la noche, regresa el domingo por la mañana. Todo pagado, por supuesto. Socorro tomó el boleto con manos temblorosas. Era real. Esto realmente estaba sucediendo. ¿Y si me niego? El hombre mayor intercambió una mirada con Valentina. Señora Jiménez, hemos llegado demasiado lejos para permitir que alguien rompa nuestro acuerdo ahora. Socorro entendió perfectamente. Ya no se trataba solo de perder su trabajo o de que sus hijos tuvieran problemas académicos. Ahora se trataba de seguridad física. Había llegado a la cueva más profunda, al corazón de la oscuridad, y sabía que la próxima semana tendría que tomar la decisión más importante de su vida. Mientras salía de la oficina, Socorro sintió como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Pero también sintió algo más, una llama pequeña pero creciente de indignación. Por primera vez en su vida adulta, Socorro Jiménez estaba verdaderamente furiosa. El miércoles por la noche, 3 días antes de su viaje programado a la Ciudad de México, Socorro se encontró con Santiago en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Habían acordado encontrarse lejos de cualquier lugar donde pudieran ser observados. Santiago llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión grave en el rostro. Socorro, he estado trabajando con un periodista de investigación de la capital. Se llama Eduardo Mendoza. ¿Mendoza? ¿Como el hombre del almacén? No hay relación, es solo una coincidencia. Eduardo se especializa en corrupción educativa y cuando le conté sobre nuestra situación, se interesó mucho. Santiago abrió la carpeta y extendió documentos sobre la mesa. Socorro, lo que Valentina está haciendo no es solo malversación de fondos escolares, es mucho más grande que eso. Socorro estudió los documentos. Había fotografías de otros almacenes, listas de nombres que no reconocía y diagramas que parecían mostrar una red de operaciones. Eduardo cree que Valentina está operando un esquema de lavado de dinero que involucra múltiples escuelas en el distrito. Los fondos educativos están siendo desviados para limpiar dinero de actividades ilegales. Socorro sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué tipo de actividades ilegales? Santiago la miró directamente a los ojos. Socorro, creemos que el dinero proviene de tráfico de drogas. La revelación golpeó a Socorro como un rayo. No solo había estado transportando dinero robado, había estado ayudando a lavar dinero de la droga. Santiago, tengo que ir a la Ciudad de México el viernes. Si no voy, lo sabemos. Eduardo ha estado trabajando con las autoridades federales.
Creen que el viaje a la Ciudad de México es parte de una operación más grande. Socorro se sintió como si se estuviera ahogando. ¿Qué quieren que haga? Santiago puso su mano sobre la de ella. Socorro, sabemos que es mucho pedirte, pero las autoridades necesitan evidencia desde adentro. Necesitan que alguien documente lo que está sucediendo. Socorro retiró su mano bruscamente. ¿Me están pidiendo que espíe? ¿Que me arriesgue no solo a ir a la prisión, sino a que lastimen a mis hijos? Socorro, entiendo tu miedo, pero piensa en esto. Si no hacemos nada, Valentina continuará operando. Más dinero será robado de las escuelas, más empleados inocentes serán chantajeados y eventualmente alguien va a resultar seriamente lastimado. Santiago se inclinó hacia adelante. Socorro, tienes la oportunidad de detener esto, no solo para ti, sino para todos. Socorro se levantó bruscamente de la mesa. No es mi responsabilidad salvar a todos. Soy solo la mujer de la limpieza. Pero incluso mientras decía las palabras, Socorro sabía que ya no eran verdaderas. Ya no era solo la mujer de la limpieza. Era la clave para desentrañar toda la operación. Socorro pasó la mayor parte del jueves en un estado de ansiedad paralizante. Sus hijos notaron su estado de ánimo, pero cuando preguntaron, ella solo dijo que tenía que hacer un viaje de trabajo. Esa tarde recibió una llamada de Eduardo Mendoza, el periodista. Señora Jiménez, entiendo que está en una situación imposible. No la culpo si decide no cooperar con nosotros. Su voz era amable, comprensiva, pero Socorro podía detectar la urgencia subyacente. Señor Mendoza, ¿qué exactamente necesitan que haga? Simplemente documente lo que vea. Si puede tomar fotografías discretamente, sería útil. Si puede recordar nombres, direcciones, cualquier detalle, podría ser crucial. Socorro sintió que su estómago se anudaba. ¿Y si me atrapan? Hubo una pausa larga antes de que Eduardo respondiera. Señora Jiménez, no le voy a mentir. Hay riesgos involucrados. Pero también tengo que decirle que si esta operación continúa, los riesgos para usted y su familia solo aumentarán. Después de colgar, Socorro se sentó en su cocina, mirando el boleto de autobús a la Ciudad de México. En menos de 24 horas estaría en camino hacia lo desconocido. Esa noche llamó a Santiago. Santiago, si algo me pasa, quiero que cuides de mis hijos. Socorro, nada va a pasarte. Tenemos un plan. ¿Qué plan? Santiago respiró profundamente. Eduardo estará en la Ciudad de México. Te seguirá discretamente. Si algo sale mal, él estará ahí para ayudarte. No era mucho, pero era algo. El viernes por la noche, Socorro se despidió de sus hijos como si fuera una despedida normal de fin de semana. Roberto la abrazó un poco más fuerte de lo usual, y María Elena le hizo prometer que regresaría el domingo. En la terminal de autobuses, Valentina estaba esperando con otra caja. Esta era diferente de las anteriores, más pequeña, pero obviamente más valiosa, basándose en la forma en que Valentina la manejaba. Socorro, este es un momento muy importante para todos nosotros, dijo Valentina con una seriedad que Socorro nunca había visto antes. Esta entrega debe realizarse exactamente como se planificó. No hay margen para errores. Valentina le entregó una dirección en la Ciudad de México y un teléfono celular. Alguien te contactará cuando llegues. Sigue sus instrucciones exactamente. Mientras Socorro subía al autobús, sintió como si estuviera subiendo al cadalso, pero también sintió algo más: determinación. Por primera vez en su vida adulta, Socorro Jiménez iba a luchar. Durante las 4 horas de viaje a la Ciudad de México, Socorro tuvo tiempo de reflexionar sobre cómo había llegado a este punto. Pensó en los 8 años de invisibilidad, en las veces que había observado injusticias y no había dicho nada, en todas las oportunidades perdidas de hacer lo correcto. Pero también pensó en sus hijos. Roberto, con sus sueños de convertirse en ingeniero. María Elena, con su determinación de ser doctora.
¿Qué tipo de mundo les estaba dejando si permitía que la corrupción continuara sin resistencia? Mientras las luces de la Ciudad de México aparecían en el horizonte, Socorro tomó su decisión final. Iba a cooperar con las autoridades, iba a documentar todo lo que pudiera, y si eso significaba arriesgar su vida, entonces que así fuera. Por primera vez en su vida, Socorro Jiménez iba a ser una heroína. Socorro llegó a la Ciudad de México a las 11:45 de la noche. La terminal de autobuses era un caos de viajeros nocturnos, vendedores ambulantes y taxistas gritando destinos. Su teléfono sonó antes de que pudiera orientarse completamente. Señora Jiménez, una voz masculina que no reconocía. Hay un taxi amarillo esperándola en la salida norte, placa número RMX 4587. La llamada terminó abruptamente. Socorro encontró el taxi y se subió. El conductor, un hombre de mediana edad con una gorra de béisbol, no dijo palabra durante todo el viaje. La llevó a través de las calles nocturnas de la capital hacia un área que Socorro no conocía. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio de apartamentos de clase media. No era lo que Socorro había esperado. Había imaginado almacenes o oficinas comerciales, no un edificio residencial ordinario. Apartamento 4B, dijo el conductor sin mirar hacia atrás. Quinta planta. Socorro subió las escaleras con la caja bajo el brazo, su corazón latiendo cada vez más fuerte con cada piso. Cuando llegó al apartamento 4B, la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Un hombre joven, tal vez de 30 años, la recibió. Era bien vestido, con un traje caro y zapatos de cuero italiano. No parecía un criminal, pero Socorro había aprendido que las apariencias pueden ser engañosas. Señora Jiménez, pase por favor. El apartamento era elegante pero no ostentoso. Muebles modernos, arte en las paredes, una vista panorámica de la ciudad. En el sofá había otros dos hombres, ambos mayores, ambos con esa misma aire de autoridad controlada. La caja, extendió su mano el hombre joven. Socorro se la entregó, observando cuidadosamente mientras él la abría. Adentro había fajos de billetes, más dinero del que Socorro había visto jamás en un solo lugar. Uno de los hombres mayores contó rápidamente el dinero, luego asintió hacia los otros. Excelente, exactamente lo que esperábamos. El hombre joven se acercó a Socorro. Señora Jiménez, su trabajo ha sido impecable. Estamos muy impresionados con su discreción. Socorro asintió, tratando de mantener una expresión neutra mientras memorizaba cada detalle del apartamento. De hecho, continuó el hombre, estamos tan impresionados que nos gustaría ofrecerle una posición más permanente en nuestras operaciones. El corazón de Socorro se saltó un latido. ¿Qué tipo de posición? Uno de los hombres mayores se levantó del sofá. Una posición que pagaría 10 veces más que su trabajo actual. Una posición que aseguraría el futuro de sus hijos. Era la oferta que Socorro había estado esperando sin saberlo. La oportunidad de escapar de la pobreza, de asegurar las educaciones universitarias de sus hijos, de finalmente tener seguridad financiera. Todo lo que tenía que hacer era continuar transportando dinero sucio. Necesito tiempo para pensar, dijo Socorro. El hombre joven sonrió. Por supuesto, pero no demasiado tiempo. Oportunidades como esta no aparecen frecuentemente. Le entregaron un sobre con dinero efectivo. Un bono por su excelente trabajo, explicó. Mientras Socorro salía del apartamento, se sintió como si hubiera robado algo valioso. No dinero, sino información. Había visto las caras, había memorizado la dirección, había observado cómo operaban. Tenía la espada, ahora tenía que decidir cómo usarla. Socorro había reservado una habitación barata en un hotel cerca de la terminal de autobuses. Una vez que estuvo sola, sacó el teléfono que Eduardo Mendoza le había dado secretamente antes de su partida. Escribió todo lo que podía recordar. Descripciones físicas, la dirección exacta, la conversación que había escuchado, la cantidad aproximada de dinero que había visto.
Sus manos temblaban mientras escribía. Sabía que cada palabra que documentaba la acercaba más al peligro, pero también la acercaba más a la justicia. A las 3 de la mañana, Socorro finalmente se durmió, la información guardada de manera segura en el teléfono secreto. El viaje de regreso a casa el domingo por la mañana fue completamente diferente del viaje de ida. Socorro ya no se sentía como una víctima siendo transportada hacia su destino. Se sentía como una espía regresando de una misión exitosa, pero también se sentía asustada. Sabía que había cruzado una línea de la cual no había retorno. Ya no era simplemente una empleada de limpieza chantajeada. Ahora era una informante activa, trabajando contra una organización criminal. Cuando el autobús llegó a su ciudad, Socorro vio a Valentina esperando en la terminal. La directora tenía una expresión ansiosa en su rostro. ¿Cómo fue todo?, preguntó Valentina antes de que Socorro pudiera siquiera bajar completamente del autobús. Sin problemas, respondió Socorro. Entregué la caja, recibí el recibo. Valentina se relajó visiblemente. Excelente, sabía que podía contar contigo. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Valentina agregó casualmente: «Oh, y Socorro, espero que hayas considerado cuidadosamente cualquier oportunidad adicional que puedan haberte ofrecido». Socorro la miró con sorpresa. ¿Cómo sabía Valentina sobre la oferta? «No sé de qué hablas». Valentina sonrió esa sonrisa fría y familiar. «Socorro, querida, no hay secretos en nuestro pequeño círculo. Sé exactamente lo que te ofrecieron y espero que hayas sido lo suficientemente inteligente para aceptar». Socorro se dio cuenta de que toda la operación había sido orquestada desde el principio. El viaje a la Ciudad de México no había sido solo una entrega, había sido una entrevista de trabajo. «Necesito tiempo para pensar», repitió Socorro. «Por supuesto, pero no demasiado tiempo», respondió Valentina, haciendo eco de las palabras exactas del hombre en el apartamento. Cuando Socorro llegó a casa, sus hijos la recibieron con abrazos y preguntas sobre su viaje. Ella les dijo que había sido un trabajo de limpieza especial en una conferencia educativa. Más tarde esa noche, cuando los niños estaban durmiendo, Socorro llamó a Santiago. «Tengo la información», susurró al teléfono. «¿Estás segura de que nadie puede escucharte?» Socorro miró alrededor de su pequeña cocina. «Estoy segura. Eduardo quiere encontrarse contigo mañana por la noche. Dice que lo que tienes podría ser exactamente lo que las autoridades necesitan para actuar». Socorro sintió una mezcla de alivio y terror. «Santiago, creo que saben que estoy cooperando. Valentina sabía sobre la oferta que me hicieron». Hubo una pausa larga. «Socorro, eso significa que no tenemos mucho tiempo. Si sospechan que eres una informante...» No necesitó terminar la frase. Ambos sabían cuáles podrían ser las consecuencias. El lunes, por la mañana, Socorro estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando fue convocada una vez más a la oficina de la directora. Esta vez, Valentina no estaba sola. Miguel Torres estaba ahí, junto con el hombre mayor que Socorro había visto en el apartamento de la Ciudad de México. Socorro sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Si ese hombre estaba aquí, significaba que la operación era mucho más grande de lo que había imaginado. «Socorro», comenzó Valentina. «Me gustaría que conocieras al señor Gutiérrez. Él supervisa nuestras operaciones especiales en toda la región». El señor Gutiérrez se acercó a Socorro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Jiménez, hemos estado muy impresionados con su trabajo. Tan impresionados, de hecho, que hemos decidido acelerar nuestra oferta de empleo». Socorro tragó saliva. «¿Acelerar?». Valentina se inclinó hacia adelante. «Socorro, necesitamos tu respuesta hoy. La oferta de trabajar con nosotros de manera más permanente. ¿Sí o no?». Socorro se dio cuenta de que esto era una prueba. Si decía que no,
confirmaría sus sospechas de que estaba cooperando con las autoridades. Si decía que sí, se convertiría en una criminal de tiempo completo. Necesito saber exactamente qué implicaría el trabajo, dijo Socorro, tratando de ganar tiempo. El señor Gutiérrez sonrió. Inteligente. Me gusta eso en una empleada. Se sentó en el borde del escritorio de Valentina. Socorro, estarías coordinando operaciones de transporte para múltiples ubicaciones. Sería un trabajo de tiempo completo, muy bien pagado, con beneficios excelentes para tu familia. Hizo una pausa. Por supuesto, también requeriría tu lealtad absoluta y tu silencio completo. Socorro entendió perfectamente. La estaban invitando a convertirse en una operadora de tiempo completo en su red de lavado de dinero. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Valentina y el señor Gutiérrez intercambiaron miradas. Hasta mañana al mediodía, respondió Valentina. Después de eso, tendremos que reevaluar nuestra relación. La amenaza era clara. Acepta o enfrenta las consecuencias. Socorro sabía que había llegado al momento de la verdad. En menos de 24 horas tendría que tomar la decisión que determinaría el resto de su vida. Esa noche, Socorro se reunió con Santiago y Eduardo Mendoza en una pequeña iglesia abandonada en las afueras de la ciudad. Era el único lugar donde estaban seguros de no ser observados o escuchados. Eduardo era un hombre de 40 y tantos años, con cabello gris prematuro y ojos intensos detrás de gafas de alambre. Había pasado 15 años investigando corrupción y había desarrollado un instinto para reconocer cuando alguien estaba diciendo la verdad. ¡Socorro!, comenzó Eduardo después de revisar toda la información que ella había recopilado. Lo que tienes aquí es extraordinario. Nombres, direcciones, descripciones físicas, montos de dinero. Es exactamente lo que necesitamos. Socorro se sintió abrumada por una mezcla de orgullo y terror. ¿Es suficiente para arrestarlos? Santiago puso su mano en el hombro de Socorro. Socorro, es suficiente para desmantelar toda la operación. Eduardo asintió. Las autoridades federales han estado investigando esta red durante meses. Tu información es la pieza faltante del rompecabezas. Pero entonces Eduardo se puso serio. Sin embargo, Socorro, necesito ser honesto contigo sobre lo que viene a continuación. Socorro sintió que su estómago se hundía. ¿Qué quiere decir? Las autoridades van a querer que uses un micrófono mañana cuando te reúnas con Valentina. Van a querer que consigas que ella confese en cinta. Socorro se sintió mareada. ¿Un micrófono? ¿Como en las películas? Eduardo sonrió ligeramente. Exactamente como en las películas. Pero Socorro, necesitas entender los riesgos. Si te descubren... No necesitó terminar la frase. Santiago se inclinó hacia adelante. Socorro, nadie te va a obligar a hacer esto. Ya has hecho más que suficiente. Podemos encontrar otra manera. Socorro miró a los dos hombres sentados frente a ella. Durante toda su vida adulta, había dejado que otros tomaran las decisiones importantes. Había sido reactiva en lugar de proactiva, víctima en lugar de heroína. ¿Qué pasa con mis hijos?, preguntó. Eduardo había esperado esta pregunta. Ya hemos arreglado protección para Roberto y María Elena. Mañana por la mañana temprano serán trasladados discretamente a un lugar seguro. Socorro sintió lágrimas en sus ojos. ¿Los veré de nuevo? ¡Socorro! La voz de Eduardo se suavizó. Si todo sale según el plan, estarás reunida con tus hijos en 48 horas. Y todos estarán seguros. Socorro cerró los ojos y respiró profundamente. Pensó en todos los niños de la escuela Benito Juárez cuyos recursos educativos habían sido robados. Pensó en otros empleados que podrían ser chantajeados como ella lo había sido. Pensó en el tipo de mundo que quería dejar para sus hijos. «Lo haré», dijo finalmente. «Usaré el micrófono». Santiago la abrazó. «Socorro, eres la persona más valiente que conozco». Eduardo le entregó un pequeño dispositivo del tamaño de un botón. «Esto
Se adhiere al interior de tu blusa. Es completamente invisible y transmite todo a una unidad de recepción que estará a menos de 100 metros. Socorro tomó el dispositivo con manos temblorosas. Era sorprendentemente liviano para algo que podría cambiar tantas vidas. Socorro se despertó a las 5 de la mañana, aunque había dormido muy poco. Sus hijos ya habían sido trasladados discretamente por agentes federales, disfrazados como trabajadores de mantenimiento escolar. Se vistió cuidadosamente, eligiendo una blusa con botones que ocultaría perfectamente el micrófono. Mientras se preparaba, practicó las preguntas que Eduardo le había sugerido que hiciera. ¿Cuánto dinero exactamente estamos manejando? ¿Cuántas escuelas están involucradas en esto? ¿Qué pasa si alguien descubre lo que estamos haciendo? A las 8 de la mañana, Socorro llegó a la escuela como cualquier otro día, pero sabía que nada volvería a ser igual. Santiago la vio llegar y le hizo una señal casi imperceptible. Todo estaba listo. A las 10 de la mañana, Socorro recibió la llamada que había estado esperando. «Socorro, ven a mi oficina inmediatamente». La voz de Valentina sonaba tensa. Socorro entró en la oficina de Valentina por lo que sabía sería la última vez. Valentina estaba ahí con Miguel Torres y el señor Gutiérrez. La tensión en la habitación era palpable. «Socorro», comenzó Valentina sin preámbulos, «necesitamos tu respuesta. Ahora». Socorro se sentó en la silla frente al escritorio, exactamente como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez tenía poder. «He estado pensando mucho sobre su oferta», comenzó Socorro. El señor Gutiérrez se inclinó hacia adelante. «¿Y? Antes de dar mi respuesta, necesito entender completamente en qué me estoy metiendo. ¿Cuánto dinero exactamente estamos manejando aquí?» Valentina intercambió una mirada con el señor Gutiérrez. «Socorro, ¿por qué necesitas saber eso?» Socorro había ensayado esta respuesta. «Porque si voy a arriesgar mi libertad y la seguridad de mis hijos, necesito saber que vale la pena el riesgo». El señor Gutiérrez asintió con aprobación. «Inteligente, me gusta eso». Se levantó y comenzó a caminar por la oficina. «Socorro, estamos manejando aproximadamente 200,000 pesos por mes a través de esta escuela sola. Tenemos operaciones similares en 12 escuelas del distrito». Socorro sintió que su corazón se aceleraba. Más de 2 millones de pesos al mes en total. Era más grande de lo que había imaginado. «Y todo ese dinero viene de...» Valentina completó la frase. «Varias fuentes, algunas más legítimas que otras». Miguel Torres agregó: «Socorro, mientras menos sepas sobre los orígenes específicos del dinero, mejor para todos». Pero el señor Gutiérrez lo silenció. «No, Miguel. Si Socorro va a trabajar con nosotros permanentemente, necesita entender toda la operación». Se volteó hacia Socorro. «Socorro, el dinero viene de una variedad de actividades comerciales. Algunas operan en áreas grises de la ley». Socorro presionó más. «¿Qué tipo de áreas grises?» El señor Gutiérrez sonrió. «Socorro, digamos que ayudamos a facilitar el comercio de ciertos productos que tienen alta demanda pero limitada disponibilidad legal». Era la confesión que Eduardo había esperado. Una admisión clara de que estaban lavando dinero de drogas. «¿Y qué pasa si alguien descubre lo que estamos haciendo?», preguntó Socorro. La sonrisa del señor Gutiérrez se enfrió. «Socorro, en nuestro negocio, la discreción no es solo importante, es vital para la supervivencia». Valentina agregó: «Por eso es tan importante que las personas que trabajan con nosotros entiendan que la lealtad es no negociable». Socorro sintió un escalofrío, pero continuó: «¿Qué quiere decir exactamente con no negociable?». Miguel Torres se inclinó hacia adelante. «Socorro significa que una vez que estás dentro para siempre. No hay renuncias, no hay jubilaciones anticipadas». El señor Gutiérrez agregó con una voz que goteaba amenaza: «Y ciertamente no hay cooperación con autoridades externas».
Socorro había obtenido suficiente, más que suficiente. Entiendo, dijo Socorro. Entonces mi respuesta es sí, acepto trabajar con ustedes. Valentina se relajó visiblemente. Excelente, Socorro. Sabía que tomarías la decisión correcta. El señor Gutiérrez se acercó y estrechó la mano de Socorro. Bienvenida al equipo, Socorro. Creo que será una relación muy productiva. Socorro sonrió y estrechó su mano, sabiendo que cada palabra que habían dicho había sido grabada claramente por el micrófono escondido en su blusa. 10 minutos después de que Socorro salió de la oficina, agentes federales entraron en la escuela Benito Juárez. Tenían órdenes de arresto para Valentina Restrepo, Miguel Torres y el señor Gutiérrez, así como órdenes de registro para todas las oficinas administrativas. Socorro estaba en el pasillo cuando escuchó los gritos y la conmoción que venían de la oficina de la directora. Los estudiantes comenzaron a asomarse de sus aulas, tratando de entender qué estaba pasando. Santiago apareció a su lado. ¿Estás bien? Socorro asintió, aunque sus piernas temblaban. ¿Ya terminó? Socorro. Santiago la tomó del brazo gentilmente. Recién está comenzando. En cuestión de horas, la noticia se había extendido por toda la escuela. Los maestros se reunieron en el salón de profesores, susurrando en pequeños grupos sobre lo que había sucedido. Carmen Vázquez fue la primera en acercarse a Socorro. «Socorro, ¿estás bien?» Escuché que... Socorro la interrumpió. «Carmen, hay algo que necesitas saber sobre lo que ha estado pasando aquí». Durante la siguiente hora, Socorro les contó a Carmen y a otros maestros toda la historia, las amenazas, las entregas nocturnas, el chantaje y finalmente su decisión de cooperar con las autoridades. Cuando terminó, había silencio completo en la habitación. Finalmente, Dolores Ramírez, la maestra escéptica que había dudado de que pudieran hacer algo, se acercó a Socorro. «Socorro», dijo con lágrimas en los ojos, «me equivoqué sobre ti. Pensé que eras solo la mujer de la limpieza, pero resulta que eres la más valiente de todos nosotros». Una por una, las maestras se acercaron a Socorro, abrazándola, agradeciéndole por su valor, disculpándose por no haber notado lo que estaba pasando. Socorro se dio cuenta de que ya no era invisible. Ya no era solo la mujer de la limpieza, era la heroína que había salvado su escuela. 3 meses después, Socorro Jiménez estaba parada frente a un micrófono en el auditorio de la escuela Benito Juárez. Frente a ella se sentaban cientos de padres de familia, estudiantes, maestros y miembros de la comunidad. La escuela había sido completamente reorganizada. Un nuevo director había sido nombrado. Las finanzas habían sido auditadas y transparentadas, y se habían implementado nuevos procedimientos para prevenir la corrupción futura. «Mi nombre es Socorro Jiménez», comenzó, su voz clara y fuerte. «Y durante 8 años fui la empleada de limpieza de esta escuela». Hubo murmullos en la audiencia. Muchos de los padres presentes nunca habían notado su existencia antes. Hoy quiero contarles una historia sobre el poder de hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil que han tenido que hacer en sus vidas. Durante los siguientes 30 minutos, Socorro contó su historia. No omitió nada. Su miedo inicial, su complicidad involuntaria, su despertar gradual a la injusticia y finalmente su decisión de arriesgar todo para hacer lo correcto. Cuando terminó, el auditorio estaba en silencio absoluto. Entonces, lentamente, una persona comenzó a aplaudir. Luego otra, luego otra. En cuestión de segundos, todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo a la mujer que había sido invisible durante 8 años, pero que ahora era la heroína de su comunidad. Después del juicio, donde Socorro testificó como testigo estrella del gobierno, se le ofreció un trabajo en el distrito escolar como supervisora de transparencia y ética. Su responsabilidad sería asegurar que lo que había pasado en la escuela Benito Juárez nunca volviera a suceder en ninguna escuela del distrito. Socorro aceptó el trabajo,
que venía con un salario 3 veces mayor que su trabajo anterior de limpieza. Pero más importante que el dinero era la satisfacción de saber que estaba haciendo una diferencia real en la vida de los estudiantes. Roberto Jiménez recibió una beca completa para estudiar ingeniería, no solo basada en sus calificaciones académicas, sino también en un ensayo que escribió sobre el valor moral que había aprendido de su madre. María Elena se convirtió en presidenta del Consejo Estudiantil y comenzó un programa de tutoría para ayudar a otros estudiantes cuyos padres trabajaban en empleos de bajos ingresos. Ambos hijos se habían transformado de adolescentes normales a jóvenes con una profunda comprensión de la importancia de la integridad y el valor civil. La historia de Socorro se extendió más allá de su distrito escolar. Fue invitada a hablar en conferencias educativas por todo el país. Su historia se convirtió en un caso de estudio sobre cómo los empleados de nivel básico pueden ser los guardianes más efectivos contra la corrupción institucional. Carmen Vázquez escribió un libro sobre la experiencia titulado La heroína invisible, cómo una empleada de limpieza salvó una escuela. Todos los ingresos del libro fueron donados a un fondo de becas para estudiantes de familias de bajos ingresos. Santiago Herrera se convirtió en el nuevo director de la Escuela Benito Juárez, implementando políticas de transparencia radical que se convirtieron en modelos para otras escuelas. Incluso Dolores Ramírez, la maestra escéptica, se transformó. Se convirtió en una activista apasionada por la transparencia educativa, frecuentemente citando a Socorro como la inspiración para su transformación. Durante una entrevista de televisión nacional, el reportero le preguntó a Socorro qué había aprendido de toda la experiencia. Aprendí que la heroicidad no se trata del título que tienes o del poder que posees, respondió Socorro. Se trata de las decisiones que tomas cuando nadie está mirando y del valor que muestras cuando todo está en riesgo. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Durante 8 años pensé que era invisible, pensé que no importaba, pero resulta que cada persona importa. Cada persona tiene el poder de cambiar el mundo, solo necesita el valor para usarlo. El verdadero elixir que Socorro trajo de vuelta a su comunidad no fue dinero o reconocimiento. Fue algo mucho más valioso. La comprensión de que las personas ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias cuando deciden luchar por lo que es correcto. Su historia inspiró a otros empleados de servicio en escuelas por todo el país a hablar sobre irregularidades que habían observado. Su valor creó una onda que se extendió mucho más allá de las paredes de la Escuela Benito Juárez. Socorro Jiménez había comenzado como una mujer invisible, invisible para los estudiantes, invisible para los maestros, invisible para los administradores, pero había terminado como una luz brillante, iluminando el camino para que otros siguieran. 5 años después, Socorro estaba parada en el mismo pasillo donde había limpiado durante 8 años. Pero ahora no llevaba un carrito de limpieza. Llevaba un portafolios lleno de informes de auditoría y propuestas de reforma educativa. Los estudiantes ya no la ignoraban cuando pasaba. La saludaban por su nombre, le pedían consejos y la veían como un modelo a seguir. Los maestros la respetaban como una colega y una líder. Los administradores la consultaban sobre decisiones importantes. Más importante, Socorro se respetaba a sí misma. Ya no se veía como solo la mujer de la limpieza, se veía como Socorro Jiménez, defensora de la integridad educativa, protectora de los recursos estudiantiles y heroína de su comunidad. La jornada del héroe había terminado, pero el impacto de esa jornada continuaría por generaciones. Socorro había aprendido que ser ordinario no significa ser insignificante. Había aprendido que el verdadero poder no viene de los títulos o las posiciones, sino de la voluntad de hacer lo correcto sin importar el costo personal. Y más importante,
Había aprendido que cada persona, sin importar cuán invisible se sienta, tiene dentro de sí el potencial de ser heroica. 10 años después, la Escuela Benito Juárez había sido renombrada como la Escuela Secundaria Socorro Jiménez. En la entrada principal había una placa que decía «Dedicado a Socorro Jiménez», quien nos enseñó que la heroicidad no se trata de ser visto, sino de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Que su valor inspire a futuras generaciones de estudiantes a luchar por la justicia, sin importar cuán imposible parezca la batalla. Cada año, en el aniversario de la captura de Valentina Restrepo, la escuela celebraba el Día del Valor Civil, donde los estudiantes aprendían sobre la importancia de hablar contra la injusticia, incluso cuando es difícil o peligroso. Socorro, ahora directora del Departamento de Ética Educativa del Estado, continuaba visitando escuelas, contando su historia e inspirando a otros a encontrar su propio valor heroico. Su mensaje era siempre el mismo: todos ustedes tienen un héroe dentro, solo necesitan el valor para dejarlo salir. La empleada de limpieza invisible se había convertido en una luz brillante que iluminaba el camino para que otros siguieran. Su jornada del héroe había terminado, pero su legado continuaría inspirando actos de valor por generaciones venideras. Y así termina la extraordinaria historia de Socorro Jiménez, la empleada de limpieza que se convirtió en heroína. Si esta increíble historia de transformación y valor te ha inspirado, te toca a ti tomar acción ahora mismo. Presiona ese botón de suscripción al canal Historias Espectaculares, porque necesitamos una comunidad de personas valientes que, como Socorro, estén dispuestas a hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Dale me gusta a este video si crees que cada persona, sin importar su trabajo o posición social, tiene el potencial de ser heroica. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que su voz importa y que sus acciones pueden cambiar el mundo. Y ahora quiero saber de ti. ¿Has tenido que enfrentar una situación donde sabías lo que era correcto, pero tenías miedo de las consecuencias? ¿Qué hiciste y cómo te sentiste después? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien más a encontrar su propio valor heroico. Recuerda, todos llevamos un héroe dentro. Solo necesitamos el valor para dejarlo salir. Nos vemos en la próxima historia extraordinaria, aquí en Historias Espectaculares, donde cada historia te recuerda el poder increíble que tienes para cambiar tu mundo.